Estoy segura que si estás mirando este video es porque probablemente estés muy interesado en emigrar a Alemania. Alemania es uno de los países más elegidos a la hora de emigrar desde Latinoamérica, por sus posibilidades laborales, por sus grandes salarios, por su excelente calidad de vida, por su excelencia en el sistema de educación y de salud. Son muchísimas las ventajas que tiene emigrar a Alemania. Bienvenidos al video número 10 de una serie de 31 videos sobre cómo emigrar sin ciudadanía europea. Y seguramente, como habrás visto en este video y en este título, te voy a hablar de Alemania, uno de los países más elegidos a la hora de pensar en emigrar. Si estás pensando en emigrar y Alemania te resuena, Alemania es una opción, quédate hasta el final del video, que te voy a hablar de las grandes ventajas que tiene emigrar a este país, de cómo podés lograrlo. Vamos a hablar de todas las visas y permisos de residencia, sus requisitos y cómo podés aplicar. Además, voy a hablar de qué formas hay de emigrar para gente mayor de 40, 50, 60 y no solo eso, sino qué empresas en Alemania contratan personas mayores de 50 y qué tipo de trabajos podés llegar a conseguir. De todo eso vamos a hablar en este video. Así que te invito a suscribirte al canal si todavía no lo hiciste, activar la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando hay nuevo contenido en el canal. Y ahora sí, vamos a empezar con el video. Las ventajas de emigrar a Alemania son muchísimas, así que quiero empezar la introducción, quiero empezar a hablarte de este país contándote por qué es una excelente opción considerar Alemania como destino para emigrar. La primera ventaja que encontramos es el sistema de educación. El sistema de educación en Alemania es ejemplo a nivel mundial, es ejemplo a nivel europeo. El sistema de educación es muy preciso, la educación es muy buena. La educación es muy buena desde la educación inicial hasta las universidades. Muchísimas universidades alemanas han sido catalogadas como las mejores universidades del mundo. Lo mejor de todo es que hay estudios de lo que quieras. Uno puede emigrar a Alemania con una visa de estudios y estudiar lo que tengas ganas, así como te lo digo. Es muy común que en tu propio país hayas querido estudiar algo que seguramente no lo hayas encontrado y hayas tenido que emigrar al país vecino o incluso mudarte de ciudad dentro de tu mismo país porque la ciudad en la que vivías no tenía los estudios que vos buscabas. En Alemania eso no pasa. En Alemania encontrás todos los estudios que quieras. Hay muchísimas universidades, muchísimos sectores, muchísimas ramas de estudio. Y no solo eso, sino que para todos los estudios hay posibilidades laborales. Muchas veces te ha pasado o has escuchado que alguna persona quería estudiar una carrera un poco rara, una carrera fuera de lo común y que le hayan dicho: no estudies eso, que no vas a encontrar trabajo. En Alemania eso no pasa. Hay trabajo para todos los estudios que se dictan en Alemania y que realmente son muchísimos. La segunda gran ventaja que tiene emigrar a Alemania es el paisaje. En Alemania encontrás de todo. Alemania es un país dentro de los países de Europa de los más grandes. Es un país que tiene ciudades imperiales, ciudades impresionantes, ciudades con muchísima historia como Berlín, ciudades que son pueblos más pequeñitos, que son pueblos de montaña como Múnich, pueblos pequeñitos de montaña. Vas a encontrar zonas con Alpes, con montañas, con pistas de esquí, vas a encontrar playas en el norte, vas a encontrar lugares con bosques, vas a encontrar realmente todo tipo de paisajes. Y lo mejor de todo es que incluso dentro de las grandes ciudades hay muchísimas zonas verdes y muchísimas zonas boscosas donde uno puede estar inmerso en la naturaleza dentro de una gran ciudad. Así que realmente, si te gusta el contacto con la naturaleza, Alemania es un país que está muy bien pensado y diseñado. Tercer gran ventaja son los salarios y las posibilidades laborales. El salario mínimo en Alemania es de 1.950 euros aproximadamente. Es un salario con el cual se vive muy bien y te permite tener una capacidad de ahorro muy buena. Pero además, la gran ventaja son las posibilidades laborales. Alemania es uno de los países que más necesita de los extranjeros. De hecho, se está pensando hace rato ya en crear una Green Card, que es una residencia, un sorteo de residencias para profesionales, porque realmente se necesita muchísima cantidad de profesionales
y de personal en Alemania para ocupar puestos que no se llegan a ocupar y están en búsqueda de extranjeros. De hecho, hace muy poquito hice un video en mi canal donde se titula Alemania está en búsqueda de extranjeros. Se los voy a dejar al final del video para que no se lo pierdan, porque realmente son muchísimos los sectores demandados en Alemania y que están en constante búsqueda de extranjeros. Otra de las grandes ventajas que tiene vivir en Alemania es la seguridad. Muchísimas personas eligen emigrar de Latinoamérica por una cuestión de inseguridad, justamente porque no se sienten seguras, porque no podés caminar por la calle de noche, no podés andar con el celular en la mano, con el móvil en la mano, porque te lo van a robar. No podés ni siquiera pensar en que tus niños o tus hijos jueguen solos en la calle o que se críen con independencia. Son cosas que en Latinoamérica no estamos acostumbrados, que no pasan, donde uno se tiene que cuidar muchísimo de cada situación, de cada momento, porque siempre estás en una situación en la que te puede pasar algo. En Alemania no. Alemania es un país ultra seguro, donde uno puede caminar tranquilamente por la calle, donde no se te van a meter en la casa, donde no te van a robar ni a sacar el celular de la mano, donde los niños juegan en la calle, donde los niños se crían con independencia, van solos al colegio. Es un país que de verdad es muy seguro. Y por último, otra de las grandes ventajas que tiene vivir en Alemania, si te gusta viajar, es la ubicación geográfica. Alemania está casi en el centro de Europa, pero lo mejor de todo es que limita con muchísimos países, lo que hace que se faciliten muchísimo las conexiones entre ciudades, entre países, y además que los viajes y los traslados sean mucho más económicos. En Alemania se encuentran varias ciudades con aeropuertos internacionales. Berlín, Múnich, Frankfurt son algunos de los aeropuertos con vuelos internacionales. Hay muchos más, Stuttgart, Hamburgo, hay muchísimas ciudades con aeropuertos internacionales. Frankfurt es uno de los aeropuertos que tiene los vuelos más económicos, incluso dentro de lo que es Europa. En Frankfurt llegan muchísimos vuelos low cost y con precios terriblemente accesibles, realmente muy económicos, lo que te va a permitir moverte y viajar dentro de la comunidad europea y del espacio Schengen con muchísima facilidad y sobre todo económico. Interrumpo este video para contarles que si están pensando en viajar a Europa por placer, por vacaciones o para emigrar, necesitan viajar asegurados. Es muy importante que no importa el tipo de viaje que vayan a realizar, siempre viajen con cobertura médica. La asistencia médica en los países de Europa, si no son residentes, es extremadamente cara. Así que siempre les recomiendo que viajen con cobertura. Además, para muchos países y visados, el seguro médico es un requisito obligatorio para tu viaje. Si necesitan asistencia, asesoramiento o que los ayude a cotizar, pueden hacer clic en el enlace que les dejo en la descripción del video o pueden escribirme por privado y los ayudo a cotizar un buen seguro con hasta un 30% de descuento que se adapte al viaje de ustedes. Ahora sí, continuamos con el video. Ahora sí quiero empezar a hablar de las visas y las distintas formas de emigrar a Alemania. Son muchísimas las opciones que hay para emigrar a Alemania. Voy a mencionar las más comunes o las más fáciles de aplicar. Voy a mencionar las que quizá ustedes tengan más posibilidades. Hay realmente un montón, porque hay para investigadores, hay para científicos, hay para artistas. Les voy a dejar en la descripción del video todos los enlaces de las webs oficiales. Hay una web, obviamente la web de migraciones, es la web oficial, donde yo siempre les recomiendo que ante cualquier duda se dirijan a la web oficial de migraciones, porque ahí está toda la información. Todo lo que yo les estoy trayendo ahora, este video, fue sacado de las webs oficiales. Y hay otra plataforma que tiene también convenios o arreglos con migraciones, porque es una web oficial, pero no es la web de migraciones, es Make It Germany. Esa web también se las voy a dejar en la descripción del video y es donde van a encontrar muchísima información sobre el proceso migratorio, sobre cómo aplicar y cuáles son los requisitos, aunque obviamente se los voy a ir mencionando en cada uno de los visados. Por un lado tenemos la visa de trabajo como profesional altamente calificado o Blue Card, y en este caso es para profesionales, es decir, para profesionales de la salud, para ingenieros, para programadores, desarrolladores. Con lo cual, si vos que me estás mirando del otro lado tenés una profesión demandada y además cualificada, podés aplicar este visado.
Como te decía, al final del video voy a dejar un video que hice hace relativamente poco donde hablo de los trabajos más demandados para profesionales en Alemania. Si tu profesión está en ese listado que yo menciono en el video, vas a poder aplicar a este trabajo desde tu país de origen y vas a poder emigrar mediante este visado como profesional altamente calificado o lo que se conoce con el nombre de la Blue Card. ¿Qué te van a pedir para poder aplicar este visado? Principalmente ser un profesional calificado, y eso se puede demostrar mediante tu título, que debe ser un título reconocido en Alemania. Además tenés que tener una oferta laboral, un contrato laboral firmado por ambas partes, y ese contrato tiene que hacerte una oferta a vos de al menos 58.400 euros, que ese es el salario mínimo que vos necesitas recibir anual y bruto para poder optar por este visado como profesional altamente calificado. Este visado se emite desde tu país de origen, desde consulado o embajada, y dura lo que dure tu contrato, con un periodo máximo de 4 años. Por otro lado, encontramos una visa que es muy interesante y esta se las voy a dejar linkeada por acá arriba, así que si me están mirando, vayan al botoncito de ahí y pueden ver este video, porque es la visa de búsqueda de trabajo y es una visa muy interesante para aquellas personas que tienen un título, una carrera de grado, un posgrado, una maestría en su país de origen. Es una visa muy interesante y con la cual muchísima gente últimamente está emigrando a Alemania. La visa de búsqueda de trabajo te permite nada más y nada menos que emigrar por un periodo de 6 meses a Alemania para buscar trabajo. Es decir, vos vas a llegar con este visado, vas a tener que empezar a aplicar ofertas laborales y recién cuando apliques a una oferta y finalmente consigas ese contrato laboral, la empresa te contrate desde Alemania, es decir, que no tenés que volver a tu país de origen desde Alemania, vas a poder cambiar a un permiso de residencia como trabajador por cuenta ajena o a una Blue Card como profesional altamente calificado. Para poder aplicar a esta visa te van a pedir principalmente que tengas un título que tiene que estar apostillado y traducido. Ese título tiene que ser reconocido en Alemania. Por otro lado te van a pedir tu CV que tiene que estar traducido al alemán y también una carta de motivación traducida al alemán. Te van a pedir obviamente antecedentes penales, que cuentes con solvencia económica para poder mantenerte durante esos 6 meses, aproximadamente de 900 euros por mes para los 6 meses, y además contar con un seguro médico. Lo bueno es que una de las grandes ventajas es que, como te decía, no necesitas volver a tu país de origen para poder cambiar a una visa de trabajo o un permiso de residencia por trabajo. Lo vas a poder gestionar desde Alemania una vez que consigas un contrato laboral y además vas a poder llevar a tu familia. ¿En qué momento puedes hacer la agrupación familiar? Una vez que consigas trabajo, es decir, posterior a esos 6 meses o a lo que te tarde en conseguir un contrato laboral. Es decir, que durante el periodo, durante esos 6 meses que vos estás con la visa de búsqueda de trabajo, no podés llegar a Alemania con tu familia, esa visa es únicamente para vos y recién cuando consigas un contrato laboral, ahí sí podés reagrupar a tu familia. Pero es una gran visa porque te da la posibilidad de hacer contactos, de buscar trabajo desde Alemania. No es lo mismo obviamente buscar trabajo a distancia desde tu país de origen. Muchas veces, si bien las empresas están más predispuestas a hacer el primer contacto por entrevista online, virtual, videollamada, lo cierto es que es mucho más fácil cuando se aplica en el mismo país. Así que esta visa es una gran opción. Me quedan muchísimas visas más para hablar porque Alemania tiene muchísimas, pero acá voy a mandar un spoiler. No se vayan del video, quédense a la última visa, una de las últimas, porque voy a hablar de una visa para conductores profesionales. Esto es algo que me preguntan muchísimo en mi canal de YouTube, incluso en las redes sociales. Muchas personas que tienen que trabajan como camioneros, como conductor profesional y tienen su licencia de conducir como conductor profesional, me preguntan cómo pueden emigrar. Hay una visa en Alemania específica para conductores profesionales. Así que no se pierdan este video, quédense hasta el final porque les voy a estar mencionando esta visa y hablando de los requisitos y cómo pueden emigrar sin ciudadanía europea. Ahora sí, otra visa que encontramos es para trabajadores sin formación profesional.
Y esta visa es muy interesante también porque si vos estás estudiando o trabajando en el sector IT, en sistemas y tecnología, pero aún no terminaste tus estudios, estás todavía estudiando, pero tenés al menos 3 años de experiencia trabajando, vas a poder aplicar a esta visa. Es decir, que no necesitas finalizar los estudios, no necesitas tener el título para poder aplicar esta visa y finalmente emigrar a Alemania. ¿Qué te van a pedir? Te van a pedir que hayas comenzado los estudios, te van a pedir que tengas al menos 3 años de experiencia y obviamente antecedentes penales, completar un formulario y tu pasaporte. Para poder aplicar a esta visa, además, vas a tener que haber conseguido una oferta laboral, un contrato laboral a distancia. Si tenés un contrato laboral pero no finalizaste tus estudios, podés ahí aplicar a esta visa. Por otro lado, encontramos el permiso de residencia por transferencia intraempresarial. Nuevamente, como mencioné en los videos anteriores, si vos estás trabajando para una empresa que tiene sucursal en Alemania, y esto con Alemania pasa muchísimo, porque en Alemania se encuentran gran cantidad de empresas internacionales, multinacionales, que también encontramos en Latinoamérica, con lo cual si vos estás trabajando para Volkswagen, para BMW o para cualquier otra empresa alemana o empresa no alemana, empresa extranjera, pero que tenga sucursal en Alemania, podés aplicar a esta residencia. Para esto vos vas a tener que haber trabajado por al menos 6 meses en tu país de origen con un contrato con esta empresa que tiene sucursal en Alemania. La transferencia a Alemania tiene que ser por un periodo superior a los 90 días y tenés que estar en un cargo de gerente, director o aprendiz. Si estás en uno de estos puestos y tenés un contrato por al menos 6 meses en tu país de origen, vas a poder transferirte a Alemania. Otra de las visas muy interesante que encontramos en Alemania, como ven, Alemania es un país que tiene opciones para todo el mundo, es la visa por trabajo Es la visa de trabajo por cuenta propia para autónomos o freelancers. Si ustedes esta visa la pueden aplicar tanto autónomos o freelancers como aquellos que quieren abrir un negocio, empezar con un emprendimiento, una empresa en Alemania. Para poder abrir una empresa, instalar una empresa, un emprendimiento en Alemania, van a tener que contar con un proyecto de negocio y además solvencia económica que respalde ese proyecto, esa inversión que van a hacer en Alemania. Pero si por el contrario trabajan como autónomos, freelancers o como nómadas digitales, van a poder aplicar a esta visa, a este permiso de residencia, como trabajador por cuenta propia. ¿Qué te van a pedir para eso? A esta visa algo que tiene muy interesante es que permite reagrupación familiar. Por lo cual, si vos estás trabajando como freelancer, autónomo, nómada digital y querés vivir en Alemania, te van a pedir que tengas solvencia económica para mantenerte en el país, pero vas a poder reagrupar a tu familia. Por otro lado, la gran ventaja de esta visa es que te lo otorgan por un máximo de 3 años, lo cual te permite vivir durante ese periodo en Alemania, trabajar como autónomo y posteriormente, además, si te vas con tu familia, posteriormente podés optar por cambiar a otro permiso de residencia y así finalmente quedarte. Otra de las visas muy interesantes de Alemania y por la cual también muchísimas personas emigran a Alemania es la tan famosa visa de estudio. Esta visa de estudio tiene una diferencia principal con varios países y es que obviamente vas a poder permanecer en Alemania por lo que duren tus estudios. Primeramente te la dan por 2 años con posibilidad de prórroga si tus estudios aún no finalizaran. Vas a tener que obviamente haber sido aceptado en una institución alemana. Te piden que tengas un nivel B2 de alemán, con lo cual si estás pensando en estudiar Alemania es el mejor momento para que empieces a estudiar alemán porque vas a necesitar un nivel de B2 para poder estudiar en Alemania. Pero la gran noticia es que una vez finalizados los estudios existe un permiso de residencia especial para aquellos que estudiaron en Alemania que te lo dan por un máximo de 18 meses, es decir, año y medio,
para que busques trabajo en tu rubro, con lo cual podés llegar con una visa de estudios a Alemania y finalmente quedarte mediante este intercambio, mediante este cambio o renovación de permiso de residencia a un permiso de residencia como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, podés finalmente quedarte en Alemania. Para la visa de estudiante vas a necesitar tener una cuenta bloqueada con 11.200 euros, que significa que el gobierno te va a pedir ingresar ese dinero en la cuenta y te lo van a bloquear, te van a ir liberando dinero de a poco para que obviamente vos puedas vivir y mantener tu estancia en Alemania. Además, se te permite trabajar mientras estás estudiando, pero podés trabajar part-time. Así que, como ven, es una gran visa, es una buena opción para aquellos que quieren formarse, que quieren capacitarse en algún sector, en alguna carrera, realizar una carrera de grado, posgrado, maestría en Alemania. Eso les va a dar incluso muchísimas más posibilidades de conseguir buenas condiciones laborales, un buen contrato laboral posterior y finalmente quedarse como profesional calificado en Alemania. Por otro lado, si tu interés es estudiar alemán, tenés una visa de estudios específica para estudiar el idioma, para estudiar el alemán. Esta visa te lo otorgan cuando estás inscripta en un curso de alemán intensivo, lo cual debe ser de al menos 18 horas por semana. Tenés que además presentar solvencia económica para mantenerte durante tu estancia, porque acá sí, como es un curso intensivo de alemán, no se te permite trabajar. Por otro lado, antes de pasar a la visa para conductores profesionales, tenemos dos visas temporales y en este caso encontramos la visa Au Pair, que es para personas de entre 18 y 27 años que quieran intercambiar experiencias, que quieran ir a hacer una experiencia a Alemania, aprender el idioma local, tener contacto con una familia local, insertarse en la cultura local. En este caso tienen la visa Au Pair, que te permite emigrar por un año a Alemania para cuidar niños, mascotas y realizar tareas domésticas en la casa de la familia anfitriona. Por otro lado tenemos la Working Holiday y esta visa, si bien es una visa temporal, es un convenio, un programa entre Alemania y distintos países del mundo no europeos y latinoamericanos, entre los que encontramos Argentina y Uruguay. Es un programa para chicos, para jóvenes de entre 18 y 30 años que te permite emigrar a Alemania por un año para viajar, visitar el país y trabajar. Lo bueno, y acá hago un paréntesis bien grande, muchos de ustedes, y esto lo suelo decir, lo he dicho ya en otros videos, muchos de ustedes dicen, es de un año, no me sirve, no me interesa porque yo lo que quiero hacer es ir y quedarme. Bueno, acá les digo, paren la moto, esperen un poquito porque esta visa la pueden utilizar como puente para llegar a Alemania. No la descarten por ser una visa de nada más que un año, porque ya son múltiples los casos de chicos, de jóvenes que emigraron con esta visa a Alemania, estuvieron un año viajando, trabajando, aprendieron de a poco el idioma oficial, aprendieron el alemán, un básico, tampoco es que en un año vas a aprender un nivel C1, aprendieron un básico, pero consiguieron un contrato laboral y pudieron cambiar un permiso de residencia como trabajador por cuenta ajena. Como les decía al inicio, Alemania está en un momento que tiene exceso de trabajo, realmente necesitan muchísimos extranjeros, necesitan muchísimo personal, con lo cual hay muchas posibilidades de que puedan conseguir trabajo durante esa visa Working Holiday y les hagan un sponsor, les hagan una visa para que finalmente puedan quedarse. Inicialmente, hace unos años, yo ya había conocido a algunas personas que habían logrado esto, pero pensaba que era para los que tenían una profesión altamente calificada. Emigraron con la Working Holiday, pero son ingenieros. No, nada más lejos de la realidad. Conocí muchas personas que de hecho una la voy a traer pronto al canal para que cuente su experiencia. Ella tiene experiencia en marketing y comunicación, que si bien es una profesión, no es una profesión altamente cualificada o muy demandada. Sí tiene demanda, por supuesto, sí se necesita profesionales, por supuesto, pero no entra
dentro de las profesiones altamente cualificadas, que son aquellas que tienen una maestría, un doctorado, un posgrado, una especialidad como profesionales de la salud, ingenieros y demás. El caso de ella no. Sin embargo, consiguió una oferta laboral en Alemania para marketing para una empresa pequeñita alemana y le dieron el sponsor y se terminó quedando. Con lo cual, de nuevo, no rechacen esta opción, no la subestimen ni la dejen de lado por ser únicamente por un año, porque tienen muchísimas posibilidades de usarla como puente y finalmente quedarse en Alemania. Ahora sí, vamos a una de las visas más interesantes de Alemania y es la visa para conductores profesionales. Esta visa la pueden aplicar desde su país de origen teniendo un contrato laboral para trabajar como profesional, como conductor profesional, tanto para camiones, logística, como para autobuses. ¿Qué es lo que se les va a pedir como mínimo? Por supuesto, tener un contrato laboral y además tener ya en tu país de origen la licencia para conductor profesional. Si ustedes no son de ningún país de la Comunidad Europea, es decir, son latinos puros, es decir, son de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, México, Colombia, Venezuela, Guatemala, Honduras, etc., y no tienen doble ciudadanía, lo que se les va a pedir es obviamente que tengan esta licencia de conducir ya en su país de origen para conductor profesional. Te piden de un C1 para arriba, una licencia C1 para arriba. Te van a pedir obviamente tener un contrato laboral y la Agencia Federal de Alemania, que es la agencia de empleo, va a verificar que ningún alemán o comunitario haya aplicado también a ese puesto. Siempre obviamente la prioridad la tienen los alemanes y los comunitarios. Lo que está pasando en Alemania en este momento es que de nuevo hay un exceso de trabajo, se necesitan muchísimos trabajadores y dentro de esos trabajadores se necesitan muchísimos conductores profesionales y no se llegan a cubrir esos puestos con alemanes o comunitarios. De hecho, muchos no quieren realizar ese trabajo porque es un trabajo cansador, es un trabajo donde uno está constantemente arriba del camión o del bus, son muchas horas de trabajo, es un trabajo muy pesado, es un trabajo que a la larga termina cansando un poco, con lo cual hay muchas personas que no lo quieren realizar. Es por eso que siguen en búsqueda de extranjeros, pero la Agencia Federal de Alemania primero va a verificar que ningún alemán comunitario haya aplicado o esté buscando trabajo como conductor profesional. Si es el caso que ninguno aplica y que no consiguen ningún comunitario ni alemán, ahí se les va a otorgar la visa a ustedes. Normalmente piden que tu licencia de conducir ya sea una licencia europea. Pero si no la tenés, que es muy normal, que seas de Latinoamérica, que vivas en tu país de origen y no tengas una licencia europea, en ese caso el primer trámite que vas a tener que realizar una vez que llegas a Alemania es el intercambio de tu licencia argentina, chilena, peruana, colombiana a una licencia alemana. Y ahí, una vez que tenés la licencia alemana, y ahí sí vas a poder ya trabajar como conductor profesional. Pero la verdad es que me pareció excelente esta opción, porque en muchos países te piden que al momento de emigrar ya tengas una licencia europea, lo cual no es el caso de muchos. Diría que muy pocos tienen ya la licencia europea viviendo en Latinoamérica, no tiene ningún tipo de sentido. Y muchísimos de ustedes me preguntaban a través del canal o a través de las redes sociales: soy conductor, manejo camiones de logística, manejo autobuses, ¿cómo puedo hacer para emigrar? Y me pareció excelente esta visa y excelente que te permitan hacer el cambio de licencia. Así que estas fueron todas las visas. Como ven, la mayoría pueden aplicar sin límite de edad, salvo dos opciones que son la visa de Au Pair y la visa de Working Holiday. Tienen límite de edad de 30 años o 27 la Au Pair. El resto son sin límite de edad, todo el mundo puede aplicar. Y la gran ventaja es que en Alemania se consigue bastante trabajo para gente mayor. Siempre lo más importante es la actitud y sobre todo tener idiomas. No pueden ir siendo mayor, sin experiencia y además sin siquiera un nivel de inglés, porque obviamente las posibilidades van a ser muy pocas o nulas. Pero si ustedes tienen un nivel de inglés
y mejor aún si tienen un nivel de alemán, con lo cual yo siempre digo, si ustedes van a emigrar a un país en el que no se habla el inglés, en el que el idioma oficial es el otro, lo mínimo que pueden hacer es tratar de empezar a estudiar el idioma oficial, sobre todo cuando tienen que competir con gente de menor edad, cuando además tienen que competir con profesionales, cuando además tienen que competir con gente que habla varios idiomas. Si no tienen nada, es decir, no tienen experiencia, no tienen un título, no tienen idiomas, va a ser mucho más complicado. Entonces, mínimamente traten de aprender un básico, aunque sea de alemán. Ahora sí, les quiero contar qué tipo de trabajos pueden conseguir siendo mayores de 40, 50, 60. En Alemania hay 3 empresas principales que son las que más suelen contratar gente de mayor edad. Principalmente Siemens. Siemens es una empresa tecnológica, es una empresa de electrodomésticos, productos tecnológicos y buscan gente capacitada en ingeniería, tecnología de la información, energías sustentables, con lo cual si ustedes tienen experiencia en alguna de esas áreas, Siemens suele considerar la gente mayor porque tiene más conocimientos, más experiencia, más trayectoria. Por otro lado tenemos el Deutsche Bank, que el Deutsche Bank es el banco alemán, es el banco oficial de Alemania. También es una empresa que suele contratar gente mayor, de mayor edad, justamente por el mismo motivo, por la misma razón. Buscan gente con conocimiento, gente con experiencia, con trayectoria y suelen contratar asesores financieros, consultores, atención al cliente, suelen contratar también en ventas. Para la parte de telefonía, atención al cliente, todo eso suelen contratar. Por otro lado, una empresa que es muy reconocida, una multinacional y que es alemana, es Bayer. Bayer es un laboratorio y uno de los laboratorios más grandes y más importantes, al igual que Pfizer. Y Bayer suele contratar investigadores, científicos, pero también para la parte administrativa, ventas, marketing. Con lo cual, si tienen experiencia en alguno de esos sectores, Bayer también es una muy buena opción y además es muy buena empresa. Las 3 empresas que les mencioné son empresas reconocidas mundialmente, con muchísima trayectoria y justamente como tienen mucha trayectoria, buscan gente que tenga experiencia en el sector sin límite de edad. No importa la edad, lo que importa es que tengan conocimientos y experiencia. Así que como ven, hay muchísimas opciones para todas las edades. Alemania es hasta ahora uno de los países que más visados y permisos de residencia ofrece, que más opciones de emigrar ofrece para quienes no tienen ciudadanía europea. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Obviamente les voy a dejar todos los links en la descripción del video y también les voy a dejar al final del video la lista de reproducción de Alemania y el video de Alemania donde hablo que están contratando extranjeros para que puedan ver todos los sectores en mayor demanda en Alemania en este momento, en este 2023. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Suscríbanse si todavía no lo hicieron. Denme un like inmenso porque les hablé de muchísimas visas, así que eso me ayuda a seguir creciendo. Y ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo video.